Para poder hablar sobre el tema, vamos a saludar a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, el ex canciller de la República y también docente universitario. Muy buenas noches. Buenas noches, Paola, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que es a propósito del caso de Nadine Heredia, una buena oportunidad para poder hablar sobre el asilo diplomático y en qué momentos se otorga. En el caso, por ejemplo, nosotros tenemos un tratado con Brasil. Sí, en verdad que más que un tratado con Brasil, lo que tenemos es un tratado multilateral sobre asilo diplomático, sobre asilo político, que es la Convención de Caracas de 1954, que han firmado Brasil, Perú y muchos países de América Latina y de otras partes del mundo. El asilo, Paola, es importante que el Perú lo sepa, es el derecho del Estado asilante, en este caso Brasil, se llama Estado acreditado, para proteger a quien le toca la puerta y le dice, por favor, me persiguen, protéjame. Entonces la señora Nadine Heredia fue a la Embajada de Brasil. ¿Y qué hizo Brasil? Como es soberano, le ha concedido el asilo. Entonces, una vez concretado ello, de conformidad con la convención que te acabo de referir y los demás instrumentos internacionales, el Estado receptor, ¿cuál es el Estado receptor? El Perú, donde está la embajada, el Estado peruano, está obligado a entregar el salvoconducto, una pieza escrita para que el asilado por Brasil deje el territorio nacional y no sea detenido. Porque el objeto del asilo no es para que se quede en la misión diplomática, sino para que viaje al país que le da asilo. El Estado peruano, artículo 36, por favor, de la Constitución Política, reconoce y acepta la calificación del asilado que da el Brasil, el Estado asilante. ¿Qué significa esto? Que no obstante el artículo 3 de la Convención de 1954, que dice que no se puede asilar a quienes están imputados, procesados, condenados, etcétera, o sea, delitos comunes, no se puede asilar, eso es cierto. Pero a renglón seguido, el artículo 4 dice, la calificación del delito, de la persecución, corresponde al Brasil, no al Perú. Por esa razón es que si un Estado considera a Satán un santo, pues le da asilo, pues, porque así está previsto en la Convención de Caracas, nos guste o no nos guste. Aquí no hay que meter nada de política, es puro derecho internacional. Y por eso el Estado peruano ha decidido, a mi juicio, de manera correcta, de manera pegada al derecho internacional, en conceder el salvoconducto para que pueda dejar el territorio y se efectivice el derecho de asilo, que va a proteger a la señora Nadine Heredia y a su hijo en el Brasil, en tanto y en cuanto el Estado brasileño considere, estime que debe tener esa prerrogativa, que es un derecho de Brasil y no de Nadine Heredia, porque Brasil lo puede quitar en el momento que quiera, viene otro gobierno, lo puede quitar. Claro. Okay. Miguel Ángel, ¿cómo está? Buenas noches. Como usted ha dicho, pues existen acá dos artículos distintos de la Convención y los tratados deben ser leídos de manera conjunta. No se puede leer un artículo separado de los demás. ¿Por qué es importante que se le reconozca este derecho de calificación de si existe un motivo o un delito político que es fruto de la, mejor dicho, materia de persecución de una persona? ¿Por qué es importante para la efectividad de la institución del asilo que se le reconozca este derecho de calificación al Estado asilante? Qué buena pregunta, porque primero, esa calificación deviene de un plus muy alto que se llama soberanía, que aprendimos de la Paz de Westfalia. Entonces, es una garantía sobre la persona. Imaginemos que esa persona haya sido arbitrariamente procesada
y arbitrariamente condenada. Por favor, no estoy haciendo especificación del caso de Nadine Heredia. Estoy diciendo ante una pregunta académica que le hacen a un profesor de Derecho Internacional y de Política Internacional. Entonces, frente a esa arbitrariedad, la doctrina del derecho internacional, del derecho político, dice, el pacto universal es que vamos a firmar un acuerdo que, bajo esa dinámica de subjetividad y arbitrariedad, entonces empoderamos a la misión diplomática, al Estado acreditante, para que decida ese Estado acreditante y no el Estado receptor, que puede ser un persecutor abusivo, y entonces lo busca para meterlo preso, lo busca para condenarlo, hasta para poder desaparecerlo. Es una protección, como se hacía antes en los conventos, en los monasterios de la Edad Media, se metían y venían los cruzados, los hombres a buscarlos y no podían entrar al monasterio porque estaban protegidos. ¿Quiénes eran? No eran brujos, eran los científicos de la época, no eran herejes, eran científicos, se les protegía. Ahí está el concepto claro de la protección en la misión diplomática, que tiene un carácter inviolable. Y por esto esta es una prerrogativa soberana que tiene el Estado para calificar. ¿Qué hace? Si la considera delincuente, a pesar de todo lo que pueda haber en el camino judicialmente, o si la considera una perseguida política. En el caso de Nadine Heredia, desde el momento en que Brasil ha otorgado asilo es porque la considera una perseguida política. Claro. ¿Y qué ha hecho el Perú? Cumple el artículo 36 de la Constitución Política, que lo quiero leer pues para que los peruanos veamos, porque tenemos que ser muy claros en esto. Dice, sí, Miguel Ángel, si me permite, vamos a hacer... reconoce el asilo político, acepta la Miguel Ángel, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con este artículo. Tenemos que hacer la pausa ahorita y regresamos también y comparando con casos sucedidos en América Latina. Volvemos. Muy bien, muy bien. Volvemos. Seguir con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller de la República. Estamos hablando del tema de la figura del asilo diplomático. Miguel Ángel, estabas tú, leyendo el artículo antes de la pausa, pero también hay que poder comparar, porque muchos han hablado, por ejemplo, lo que sucedió en Ecuador. Una situación totalmente distinta a lo que ha sucedido en nuestro país con el asilo diplomático a Jorge Glass. Esta vez la policía ingresó a la embajada mexicana. Y, por supuesto, eso fue muy criticado y no fue a favor pues, del derecho internacional. Sí, discúlpame que no te había escuchado el retorno que me hablaban ustedes. No hay problema. Para la gente que nos está viendo y escuchando, tengo que leer esta parte de la Constitución Política. Dice el artículo 36, el Estado reconoce el asilo político. O sea, el Perú reconoce la institución. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. O sea, la Constitución dice que el gobierno del Perú acepta lo que diga Brasil. Ni vuelta que darle, por favor, nada de subjetividad. Vamos a responder lo que tú dices. Lo que tú dices, yo en una columna escribí y dije, fue el momento, al suelo, y fue el luto del derecho internacional, porque el gobierno de Ecuador, del presidente actual, que le ha escrito una buena columna por su reelección, nunca debió entrar en la embajada de México, porque México calificó, ahí está, calificó que el ex vicepresidente de Ecuador, ¿no es cierto?, Jorge Glass, era un perseguido político, a pesar de tener carga punitiva, sentencia, etcétera. Pero ¿qué hizo el gobierno de Ecuador? Se metió en la embajada, tiró al suelo el principio de inviolabilidad de la misión diplomática. Fue un mal comportamiento de Ecuador porque no ha medido igual que a Julian Assange, que le dio asilo para que entrara en la embajada, estuvo en la embajada de Ecuador en el Reino Unido y también estaba procesado. En ese caso sí le dio asilo. Entonces no ha medido con la misma vara. Pero todo esto que estoy diciendo, el derecho internacional debe ser muy respetuoso. Y yo quiero decir que yo critico mucho al gobierno actual, critico a la Cancillería, pero cuando la Cancillería hace algo dentro de lo que es el derecho internacional, yo tengo que salir al frente, porque así es Rodríguez Mackey. No me
caso con nadie ni me hipoteco con nada. Tenemos que decir las cosas como son. De manera que, Jorge, Paola, la institución se ha cumplido con las reglas establecidas. El Perú no ha hecho lo que podría, que no le dio el salvoconducto a Víctor Raúl Aguilar Torres, y por tanto permaneció casi 5 años en la Embajada de Colombia aquí en Lima. Le ha extendido la señora Nadine Heredia, que como la esposa del expresidente Castillo también le extendió el salvoconducto, es pegarse al derecho internacional. Todo lo demás es la subjetividad de la política internacional, que yo la puedo entender, pero como yo no soy político, yo soy un profesor de Derecho Internacional, ¿no es cierto? Tengo que decir las cosas tal como son, guste o no guste. Miguel Ángel, es importante esta anotación que ha hecho sobre la figura de la inviolabilidad de los locales diplomáticos, porque hay ciertas personas que han dicho en medios que hay una lógica de extraterritorialidad, y esa es una teoría del siglo XVII de Hugo Grocio que ya está desfasada. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas opta por la figura de la protección funcional de las misiones diplomáticas. Yo quería hacerle otra consulta con respecto a algo que se ha venido deslizando también en los medios sobre la posibilidad de solicitar una extradición. ¿Eso sería viable en la medida que Brasil le ha reconocido protección internacional a la señora Heredia porque ellos consideran que es una perseguida política? ¿En qué medida sería viable que Brasil devuelva a alguien a quien le ha reconocido el estatus de asilado? ¿Eso no violaría el principio de no devolución? ¿En qué medida sería viable iniciar este proceso a nivel judicial y que sea aprobado a nivel del Consejo de Ministros, cuando se ha dado el salvoconducto? Mira, en primer lugar quiero decirte que sería absolutamente incoherente que el Perú, habiendo otorgado salvoconducto a la señora Heredia para que abandone el Perú, para que abandone el país, en la vía judicial se apruebe la extradición, pase el Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros diga sí al lugar a la extradición. O sea, sí al lugar a que el Perú, que permitió que saliera del Perú la señora Heredia, ahora pide que la devuelvan. Eso no existe, pues tenemos que ser claros. La extradición se congela, pero hay algo más todavía que tú acabas de decir. Es un principio básico del derecho internacional, la no devolución. ¿Qué es la no devolución? Que el Estado asilante, en este caso Brasil, no puede devolver a la boca del lobo a quien le ha dado asilo. O sea, no puede hacerlo. ¿Qué debe hacer en ese caso? Esperar que la señora Heredia, en la eventualidad, hablemos hipotéticamente, que el Brasil en algún momento decida, por otro gobierno seguramente, ya no concederle asilo, entonces no la puede devolver al Perú. Otro tercer estado y tener la prerrogativa del asilo, porque el principio de no devolución es garantista, es asociado al derecho humano preeminente que tiene la persona. Por tanto, no podemos estar pensando en estas instituciones que son otras, que no se parecen, que son distintas. Y entonces, ¿por qué? Porque en la extradición, el leitmotiv para que pidamos la devolución es porque efectivamente se cometió un delito. Pero ¿cuál delito? A la luz de Brasil, si para Brasil no hay delito, hay persecución política. Entonces, no opera, en verdad, no opera la extradición para el caso que estamos refiriendo. Está congelado hasta que cambien las condiciones. En Brasil, seguramente, si pasara con otro gobierno, podría activarse la extradición y el cuadernillo, porque ese otro gobierno ya no la quiere tener. En todo caso, habrá que esperar el futuro. No quiero hablar como Nostradamus, pero yo me circunscribo a las reglas del derecho internacional que hoy están vigentes, que son las que tenemos que respetar. El asilo es una institución que le ha dado brillo a América Latina, a las misiones diplomáticas, que como muy bien dijiste, las misiones diplomáticas no son otro país, no son otro territorio, y siguen hablando eso, sobre todo las personas que como yo también salen al frente. Por favor, les pido que hablemos bien. No es otro país, no es otro territorio. Las embajadas no son soberanas. ¿Qué son? Inviolables, que es distinto a ser soberano. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias. Clarísimo, pues Miguel Ángel Rodríguez Mackey, el ex canciller de la República y también docente. Él enseña Derecho Internacional y, por supuesto, nos ha explicado muy bien la figura del asilo diplomático. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno.